Gracias, presidente. Muchas gracias, diputados, diputadas. Creo que hay que empezar por un punto que para mí es clave en esto. Acá hay un derecho constitucional a elegir y ser elegido. Las leyes garantizan o no los derechos constitucionales. En la Argentina está garantizado el derecho a elegir y ser elegido con plenitud, no claramente en los sistemas en los cuales está privatizado el instrumento de emisión del voto. ¿Y por qué digo privatizado? Porque el Estado argentino se desentiende de que la oferta electoral que el elector tenga o que el candidato tenga esté presente. Depende estrictamente de la capacidad que tenga el partido de sostener la boleta durante 8 horas adentro de un cuarto oscuro. No creo que haya posibilidad de emitir un argumento acerca de que en repetidas ocasiones, en repetidos distritos, gobernando un partido, gobernando otro, siendo oficialismo uno u otro, siendo, ni hablar, partido minoritario, uno de los puntos clave en una elección es poder asegurarse que la boleta esté. Y someter el sistema electoral argentino a esa privatización es no asegurar un derecho constitucional. Y lo digo porque muchas veces se anotan en el debate sobre la emisión del voto argentino fenómenos de la política que no tienen que ver con el medio de emisión del voto, como la crisis de representación, que evidentemente tiene que ver con otro fenómeno que es mundial, es global, se da también en la Argentina y se da en todos los órdenes según el sistema electoral que haya. Entonces el primer punto es, debe haber una ley que garantice que sea el Estado el que otorgue la garantía de poder elegir y ser elegido. No podemos sostener un sistema que desentienda al Estado de esa garantía. El segundo punto es que el Estado no puede asegurar un negocio sobre la privatización de este derecho. Y lo expresaba recién Adrián. Acá hay un negocio de infinitas agrupaciones que crean partidos y no imprimen la cantidad de votos porque no les interesa el resultado electoral de su agrupación, les interesa lo que el Estado paga por el voto. Y eso hace que la Argentina tenga un récord astronómico de partidos políticos nacionales constituidos, a pesar de que ya ha habido, producto de decisiones de este Congreso por unanimidad y de la Cámara Nacional Electoral, reducción y requisitos más duros a la hora de constituir un partido político nacional. Pero los números son los números. Y la Argentina paga miles de millones a entidades que son ficticias, que no existen, que no tienen representación electoral, que acumulan 30 o 40 participaciones electorales sin acercarse nunca ni al 0,5% de los votos, pero que reciben en cada elección millones de pesos por su participación. El tercer punto que me parece clave es cuáles son los efectos. Permítame hablarle de una provincia que tiene boleta única en un esquema que es por categoría desde el año 2011. No voy a poner acá un elemento que lo considero importante, pero es argumentable, que es el de la valoración política que la ciudadanía hace de un sistema y del otro, que ronda los órdenes del 92% de aprobación en cualquier factor, por eso nunca se modificó. Déjenme plantearle lo siguiente: ¿qué hacemos para muchas veces en la Argentina resolver situaciones que no tienen que ver con la emisión del voto, pero que tienen que ver con otros conflictos políticos? Por ejemplo, separamos las elecciones. Entonces tenemos innumerable cantidad de fechas de elecciones, producto de que eliminamos algo que estaba en el año 83. En el año 83 teníamos boleta partidaria, pero por nivel. Y lo digo en función de cómo se haría una boleta única hoy. Se votaba una categoría nacional con un color, se votaban las categorías provinciales con otro color, se votaban las categorías municipales con otro color. Cualquier elector que votó en el año 83, probablemente la elección más anhelada por todo el pueblo argentino, votaba 3 boletas de 3 colores por 3 categorías. Como después vino el invento del arrastre horizontal, que es lo que la boleta única corta, la de por categoría la corta más radicalmente, la de Córdoba menos radicalmente, claramente lo que uno evita es tener que hacer lo que hacemos,
que es tener un calendario electoral de 40, 50 fechas al año, producto que tratamos de evitar, o el arrastre nacional, o a veces lo queremos, a veces no lo queremos, a veces lo queremos un poquito, a veces lo queremos hasta acá, a veces lo queremos provincialmente, a veces lo queremos municipalmente, y esa es la locura del calendario electoral argentino. Que no tengan duda que deslegitima la democracia, aumenta el costo de las campañas, aumenta la dependencia de la política, del financiamiento de las campañas. Todos efectos que tienen que ver con no optar por un sistema electoral de emisión del voto más sencillo, que nos permitiría, por ejemplo, hacer las elecciones el mismo día votando por categoría, eligiendo boletas únicas separadas. El otro aspecto que para mí es clave en esto es el efecto de renovación que tienen. Miren, todo el Congreso ha consensuado leyes importantísimas. Al problema de el debate interno de los partidos y muchas veces la poca representatividad que eso tenía a la hora de elegir candidatos, se le generó un sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Iniciativa de un oficialismo que algunos quisieron modificar y que no se modificó. A mi entender, por suerte. Al problema de la representación de género, la solución incompleta del cupo y ahora la de la paridad. Frente a cada problema electoral en la Argentina que asegure derechos electorales, el Congreso ha dictado leyes, excepto uno, que es la forma de emitir el voto. Mi ciudad tiene un consejo municipal con mayoría de mujeres, previa a la ley de paridad. ¿Producto de qué? De que obviamente el sistema de boleta por categoría permite mayor oferta y permite mayor renovación y baja el índice de repitencia electoral. ¿Por qué? Porque permite más paridad en la competencia. Si no, el sistema electoral argentino es el del boxeo. Para ganarle al campeón es solo por nocaut. Quien tiene las herramientas del Estado, quien tiene la posibilidad de ser oficialismo, lo digo ahora que me toca ser oficialismo después de muchos años de no serlo, tiene una enorme ventaja sobre cualquier persona que quiera plantear una renovación, que se da en el financiamiento, que se da obviamente en los recursos del Estado, pero que se da también en el sistema de emisión del voto. Y entonces el sistema de emisión del voto puede ser corregido fácilmente como se usa en todo el continente, porque acá no hay, me animaría a decir en todo el mundo, excepto en el caso argentino, en el caso uruguayo que tiene otro sistema. Por último, vamos cerrando, Pablo. Por último, y cierro con esto. Nosotros podemos discutir un montón de cosas del sistema político argentino y lo debemos hacer, pero este es el punto de cómo se emite el voto. En la Argentina ha habido famosos haciendo política, y lo digo porque muchas veces se le carga con esto a la boleta de Santa Fe, desde mucho antes. En los años 90 en mi provincia se dio con un famoso corredor de automovilismo, un cantante en otra provincia. Es decir, el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular. Ahora, que eso justifique tener un sistema de emisión del voto que no es transparente, que permite un negocio, que desentienda el estado de la oferta electoral y por sobre todo que avala, casi como un chiste, que el que no puede conservar la boleta no la conserva, como si eso en vez de perjudicar al elector, perjudicara al que no puede poner la boleta en el cuarto oscuro, no tiene a mi entender justificación. Y creo que estamos frente a una gran oportunidad, y lo digo transversalmente, porque esto cambia según la mirada en cada distrito o en otro, de resolver por lo menos una parte de nuestro sistema electoral, que es el de emisión del voto a través de una boleta única de papel. Muchas gracias.